Saludos, amigos de Ventana Cultural RD, teleaudiencia de Saleca TV, Canal 10 Telecable El Cercado, a todos nuestros seguidores nacionales e internacionales. Compartimos con tristeza el paso a otra dimensión de ese gran hombre de letra, gran gestor cultural, como dice una nota de Diario Libre, El País leía por su voz. Se nos ha ido José Rafael La Antigua. Y qué mejor homenaje a un gran hombre de letra como lo fue José Rafael La Antigua, que dedicarle un programa dedicado a la lectura con los intelectuales y por demás grandes amigos de él, Alejandro Albelo Polanco y César Zapata e Imael Cruz. Así que este programa de hoy lo dedicamos a la memoria de José Rafael La Antigua. Que su tránsito a esa otra dimensión le sea leve. Gracias por acompañarnos siempre, cada miércoles a las 8 de la noche, aquí por su canal Saleca TV y naturalmente por nuestro canal de YouTube, @Ventana Cultural RD. Nos encontramos con la gran pregunta y el gran intelectual, académico, literato, poeta y amigo, César Zapata. César, ¿de qué va la lectura? Eso es una trampa. ¿Es que vale la pena leer? ¿Por qué leer? ¿Qué es leer? ¿Qué leer? Lo primero que me viene a la mente es la importancia de ser. La persona que de una vida natural, vamos a llamarle así, que no tiene interés por la lectura, tiene una dificultad para poder identificarse. En la lectura nos identificamos nosotros en los otros. Esta cosa que ustedes los filósofos manejan muy bien, que es el tema del vínculo con nuestro alter, la alteridad fundamental para poder comprender quiénes somos. Entonces, en principio leer es una manera de irse construyendo un imaginario propio de quién soy en el concierto de seres con quien he tenido la fortuna de compartir. Y posteriormente es un vicio, un vicio del cual es difícil como salirnos una vez que entramos, porque como todos los vicios genera un placer. Yo me imagino así que debe haber algún texto, alguna explicación, ahora que está de moda la neurociencia, del chorro de dopamina que genera cuando uno en algunas lecturas se encuentra a sí mismo. Porque hay también lecturas que son espejos, lecturas espejo. A mí me ocurrió te va a sorprender esto que te voy a decir. Mucho antes de yo pensar ser psicólogo, encontré un libro que se llamaba André Breton, Mago del Surrealismo. Y por ahí llegué al primer manifiesto surrealista. Y cuando lo leí, yo dije, acá, pero esto lo puedo escribir yo. Yo como que me parezco a esto. Mi modo de pensar se aproxima a esto, se acerca. Hay una relación. ¿Y quién es este hombre? ¿Y qué es lo que él está proponiendo? ¿Y de dónde sale todo esto del automatismo psíquico y todo esto? Porque también hay una cosa interesante que la lectura ayuda. Sobre todo que tiene pasión por escribir. Y es que uno cuando acomete el atrevimiento de escribir, si no ha leído, no sabe dónde estás repitiendo a otro. A donde tú crees que estás acometiendo una empresa genial, ya estuvo el Quijote de la Mancha primero que tú. Donde tú crees que estás descubriendo alguna arista del psiquismo humano, ya hay toda una tradición de pensadores de la psicología. Entonces yo pienso que la lectura es un proceso de descubrimiento, pero primero de descubrimiento de uno mismo.
entre la teleaudiencia de Ventana Cultural hubiera un joven que, motivado por esas palabras, quisiera probar a leer, viajar a leer, ¿qué les recomendarías? Si soy egoísta, le diría que leyera, bueno, si quiere leer ficción y egoístamente, de inmediato le diría Moby Dick. Y tú me vas a preguntar, ¿pero por qué? Ah, porque resulta que eso fue de las primeras cosas que yo leí en mi vida. Sin saber quién era Melville ni cuál era la importancia de la obra. En mi mamá era un ser humano muy especial, extremadamente. No terminó ni siquiera la primaria, pero qué visión tenía esa señora. Cuando no existía eso de que le mandar a los muchachos a recuperación, a verano, a no sé qué, todas las tardes, después del almuerzo, después yo tomaba la clase en la mañana, yo tenía que ir donde una profesora que ella pagaba 2 pesos para que esa profesora me recibiera en su casa. Y lo que hacíamos era leer y escribir. Mejorar la ortografía, mejorar la gramática, mejorar el manejo del famoso método Palmer y leer. Entonces ahí de repente me pusieron a leer a Moby Dick. Y qué cosa que me impactó a mí de las aventuras de este gran marinero y de esta ballena misteriosa. Entonces uno comienza por aquello que le apasiona, aquello que se acerca a ti, aquello que te permite en la propia lectura como ir encontrando cosas en un viaje, porque la literatura es un viaje. Y generalmente es bueno comenzar por esas cosas de ficción, porque la gente tiene un poco de miedo a la ciencia. Cuando uno dice ciencia, la gente cree que es una cosa extraordinaria. Y no es más que literatura. Y es una forma de literatura, es una manera de escribir, una descripción del mundo a veces. Es hasta filosofía un poco. Claro. Sobre todo ahora que se ha derrotado con Feyerabend y otros filósofos, se ha derrotado un poco la idea de que toda ciencia tiene que ser empírica. Entonces, también en la ciencia, hay un escritor también que yo recomendaría, a ver si me acuerdo su nombre. Me acuerdo de su obra, se llama eh, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Si usted oye el título de ese texto, usted va a pensar que es literatura. Sin embargo, está escrito por un neurocientista. Él describe los trastornos neurológicos con una capacidad para narrar que tiene que ser como primo hermano de Franz Kafka mínimo para ser un narrador tan extraordinario. Se llama Oliver Sacks y muchas de sus obras yo las recomiendo para cualquiera que quiera iniciarse en leer en el área de la ciencia y sin embargo tan divertido y tan agradable como leer una buena novela. Usted, profesor Zapata, es uno de los escritores de mayor renombre, más premiados de la generación 80. ¿Qué relación hay entre el arte de escribir y el arte de leer? ¿O entre la lectura y la escritura de ficción o de pensamiento? Sí, antes de responderte eso, también pensaba en un libro de Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Que se llama Así habló Zaratustra. Yo llegué a ese libro muy joven y creía que iba a leer un libro de lo que en ese momento era mi interés, que era el tema del ocultismo oriental. Como Zoroastro es una deidad, Claro. yo asumí que era así, para descubrir por esa vía a Friedrich Nietzsche, que es lo mismo que decir, descubrir filosofía y poesía. Así que puedo vincular eso con la pregunta que me haces. Quien lee con pasión termina escribiendo. Quien escribe debe ir a la lectura. No hay escritor sin lectura y no hay un lector apasionado que no haya escrito alguna vez. Yo pienso que se recomienda de manera muy mecánica, ¿verdad? A niveles digamos, de la propedéutica de la literatura, se recomienda la lectoescritura, ¿verdad? Esa relación inseparable. Pero en términos de pasión, de lo que es la pasión por escribir y por leer, sí son verdaderamente inseparables. Y hay un filósofo, un psicólogo que escribió sobre estos temas,
fue Carl Gustav Jung, un poco obnubilado por su maestro Freud. Pero Jung hablaba de que no hay posibilidad de separar pensamiento y lenguaje. Del mismo modo, no hay modo de separar lectura y escritura. La lectura es un estadio previo a la escritura. Es como si fuera un prerequisito. Y entonces, por un acto de magia, se vuelve una etapa posterior también. Y se va formando más que una circularidad, un bucle. Porque en la medida que tú vas leyendo, no es circular, leo, escribo, sino leo, escribo, y cuando voy a leer, entonces encuentro otro universo de lectura y otro universo de escritura. Se van abriendo así como en bucle. Como la idea del laberinto de Borges. Se van abriendo puertas, se van abriendo estructuras nuevas que obviamente van a enriquecer el pensamiento. Por eso pensé en la relación lenguaje y pensamiento. ¿Hay lectura o lecturas? ¿Hay un lector ideal? La expresión es de Humberto Eco. ¿O hay lectores? Es decir, ¿cómo lee el profesor Zapata? Bueno, yo no soy bueno para dar esa respuesta, pero yo soy un lector desorganizado. Ahora bien, dice, Borges decía, siempre decía que había una obra literaria, ¿verdad? Que uno lo que hacía era volver a ella, sea como escritura, sea como lectura. En mi caso, yo soy un lector desorganizado. Es decir, tú vas a mi casa ahora mismo, vas a encontrar 10 o 15 o 20 libros que están en mi mesa y vas a decir, bueno, ¿por qué no están en los estantes? Porque yo lo estoy leyendo. ¿Y cómo tú estás leyendo en ese desorden? Porque una lectura conduce a otra. A veces tan distante, ¿verdad? Que tú dices, wow, pero ¿cómo es posible? Es decir, tú estás leyendo, qué sé yo, el problema de la incertidumbre en la física. A nivel, digamos, teórico, filosófico, no la física práctica, sino la física teórica. Y de repente dices, oye, la incertidumbre. Pero eso tiene que ver con un cuento de Borges, de un rey que lo atraparon en su reinado y lo quitaron. Entonces luego, pasado el tiempo, él recuperó su reinado. Y en vez de castigar al que osó quitarle el reinado, metiéndolo en el laberinto donde él lo puso, él lo dejó en el desierto y le dijo, este es un laberinto que no tiene puertas, más grande aún e insondable que aquel en el que tú me pusiste a mí. Alá sea el vengador. Entonces tú dices, wow, pero aquí hay un problema de incertidumbre también con respecto a qué es realmente un laberinto. Un laberinto es un conjunto infinito de puertas o es un espacio donde no hay ninguna puerta posible. ¿Hacia dónde dirigirse? Ahí viene el problema de la incertidumbre. Ahí ya tú tienes poesía y ciencia. Y así se van abriendo puertas. Y entonces uno va a la bibliotequita que tiene, va a la librería y compra, y va sumando textos que aparentemente no tienen ninguna relación, pero que en el imaginario del lector sí hay esa. Por tanto, ese lector ideal de el autor de Ópera Abierta, ese lector ideal para mí es un lector caótico, no un lector de una línea muy organizada de lectura. Esta ha sido una cápsula más acerca de qué leer, por qué leer, para qué leer. En esta ocasión, en la voz del reconocido académico dominicano César Augusto Zapata. César Zapata. Bien, saludos estimados seguidores de Ventana Cultural RD, de la audiencia de Saleca TV, Canal 10 Telecable El Cercado. Hace mucho tiempo que mi amigo Alejandro Albero y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de hacer un programa para promover la lectura. Y lo hemos sonado tanto que hemos llegado a la conclusión de que es mejor promocionar la lectura a través de cápsulas breves. Quizás va a ser más provechoso que diferentes personalidades. En el caso de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Albero Polanco, coproductor de este programa, investigador, mi tutor intelectual, mi maestro, mi hermano mayor, mi amigo.
Bien, incluso el intro que ustedes han visto en esta cápsula es de la biblioteca de Alejandro Albero. Que antes de formularte la pregunta que quiero hacerte, quiero que tú, señalando, diga más o menos cuál es la organización que tiene tu biblioteca. Si está organizada por materias, si está organizada por autores, porque uno que no sabe tanto de biblioteca, no sabe quizás cómo se organiza una biblioteca, porque eso es una materia especializada. Vamos a decir que lo que tenemos algunos libros, lo que hacemos es que lo colocamos según nuestro criterio personal. Pero si lo organizara un bibliotecario, de seguro que lo organizaría de una manera diferente a la que lo hacemos nosotros. Bueno, una biblioteca tiene el color y el orden de quien se vale de ella cuando se trata de bibliotecas personales. En este caso, hay, vamos a decir que, varios costados de organización. Por ejemplo, cerca del área donde me siento junto a Ninosca a trabajar, están los diccionarios y enciclopedias de todo tipo. Filosóficos, antropológicos, psicológicos, de escritores, etc. Luego, a un costado, a la izquierda, están los libros que están en espera de lectura. En este saloncito donde nos encontramos están los textos de filosofía pura, como le dicen, de filosofía clásica, desde los griegos, los romanos, la edad medieval, el pensamiento moderno, hasta los contemporáneos. A ese es digamos que, un costado de la biblioteca. Al frente tenemos, en la parte de arriba, filosofía dominicana. En la parte baja tenemos lógica y metodología. Entonces, ya esas son, vamos a decir que no están organizados por autores, pero los de la filosofía clásica sí. Aristóteles está, todo lo que es Aristóteles está junto, lo que es Platón junto, lo que es San Agustín, lo que es Hegel junto. Pero ya allí en lógica no están por autores, sino por afinidad temática. Y luego, en la zona de allá, tenemos al fondo pensamiento latinoamericano, los forjadores de la conciencia y de la mentalidad latinoamericana. Por ejemplo, Simón Bolívar, José Martí, José Enrique Rodó, Eugenio María de Hostos y Pedro Enrique Sureña. Luego le sigue Juan Bosch, que es un grande de América también, que está a este costado acá, y junto a Bosch, Joaquín Balaguer y Juan Isidro Jiménez Grullón. En la parte de arriba, a nuestra izquierda y abajo, están los libros de geopolítica. Geopolítica, geoestrategia, geografía, economía, que son áreas que van juntas, porque la geopolítica es justamente eso, la visión política sobre los recursos del suelo y del subsuelo. Al fondo tenemos el tema dominico-haitiano, que es un tema clave para nosotros, para cualquier persona que ame la lectura, que ame los libros, que ame su país y que esté comprometido con el porvenir de nuestra patria. Luego, al costado derecho, están los libros de filosofía española y filosofía latinoamericana. Le siguen la literatura clásica, literatura inglesa, literatura francesa, literatura española, y luego los textos de filosofía de la religión. Al costado que está detrás de esos que se ven ahí, más estos que están aquí, cerca de donde está la escalera, están los libros que utilicé para mi tesis doctoral, que esos están también, no obedecen más que al tema o a los temas de la tesis. Los tengo apartados ahí porque estoy en proceso de revisión de la tesis doctoral. Bien. Mira, y entonces, bien, hay muchos tipos de saberes. El saber popular, que es el que uno adquiere en la cotidianidad.
el saber profesional, que es el que adquirimos cuando estamos formándonos profesionalmente, y el saber científico, el saber epíteme. ¿Cuál es la importancia de la lectura en la construcción del saber? Bueno, la clave de la lectura como fuente de la sabiduría no está en lo que uno aprende propiamente o en lo que uno comprende propiamente. Es decir, lo que uno comprende es aquello que habiéndolo leído lo puedes reproducir. La clave de la lectura está en lo que te deja el camino de la lectura. O sea, la lectura no es tanto el resultado de lo leído, sino ese sustrato que te va dejando el intento de comprensión de una o de muchas mentes ajenas. Dice Descartes en el discurso del método que la lectura es como un diálogo, pero es un diálogo con las mejores mentes del pasado y del presente. Pero no solo eso, sino un diálogo con lo mejor de las mejores mentes. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que la lectura nos permite alzar la mirada sobre la cotidianidad, sobre el afán diario, sobre las situaciones enojosas del mundo o del país o incluso personales. En suma, la lectura nos va dejando como una suerte de precipitado, de sustrato que nos incita a vivir la vida en un plano más alto. Wow. Wow, mira, saben que he estado dándole seguimiento en estos días al fallecimiento de un grande de la literatura universal, Mario Vargas Llosa. Y en una de las entrevistas que he visto de él, él decía que lo mejor que le pudo haber ocurrido en la vida fue aprender a leer y a escribir, o a escribir y a leer. No sé cuál va primero, en el orden me imagino que va primero a aprender a escribir y después aprender a leer. Entonces él decía que el que no lee vive una sola vida, pero el que lee vive múltiples vidas. Conoce múltiples mundos, pero además puede crear mundos ficticios. ¿Cuál es tu opinión, Alex? Ciertamente esa idea la leí originalmente en un libro de Humberto Eco, que dice así como No morirán jamás. Un libro precisamente acerca de los libros. Y dice justamente, el que lee es habitante de este tiempo y de este país, pero el que no lee es habitante de este tiempo y de este país, pero el que lee puede ser contemporáneo de Aristóteles, puede vivir en Venecia, aunque no haya estado nunca, puede de la mano de Pérez Galdós ser un habitante del Madrid del siglo XIX y conocer sus callejuelas y sus plazas y sus cafés. O sea, que de los acontecimientos históricos que también, en la época de él. También la lectura es como si nos ensanchara el horizonte, como si nos diese unas antiparras, unas lentillas que nos permitirían, que nos permitirán, que nos permiten mirar a través de las paredes y mirar a través de los siglos. Porque leyendo uno, por ejemplo, a Platón, uno se entera de muchísimas cosas. No es solo de ideas filosóficas. Uno se entera de cosas, por ejemplo, leyendo El banquete. Le comentaba yo a Ninoska, que es también parte de este programa, mi señora, que los griegos, como signo de arrepentimiento y de pena y de culpabilidad, solían darse golpes en el pecho. Porque en el momento en que Sócrates le pide a Critón que saquen a Jántipa del lugar en que él está, porque era la hora suprema, había llegado el momento de beber la cicuta, ella comenzó a llorar. Y entonces él le pidió, sáquenla por favor, porque no quiero que ella esté en esta hora triste. Y entonces ella sale llorando y dándose golpes en el pecho, que es un gesto muy de los dominicanos. Por lo menos cuando yo era niño,
en mi país nos damos golpe en el pecho como ejemplo de solicitud de misericordia y de comprensión de parte de Dios cuando habíamos fallado, cuando se ha fallado. De manera que la lectura es recomendable en todo tiempo para para todas las edades, porque la lectura es como un viaje. La lectura es como un pasaporte hacia todos los países y hacia todas las edades, incluso hacia el porvenir. Porque hay muchos libros que tratan acerca del porvenir, que se han adelantado a lo que ha de venir y ciertamente han atinado, han acertado. Hay un texto que yo leí hace un tiempo que se llama justamente Visitando el futuro. El escritor trata de hacer una proyección de los acontecimientos históricos hacia el futuro. Pero mira, Alejandro, hablando de Sócrates, que es una referencia universal. Y que es nuestro invitado. Y que es nuestro invitado. Oscar lo ha colocado aquí, a la diestra del Padre. A la diestra del Hijo. A la diestra del Padre. Del Padre y del Hijo. RD. Bien, entonces dicen que el afán de Sócrates por aprender era tal que antes de tomar la cicuta, cuando llegó el momento de apurar la cicuta, él estaba aprendiendo persa. Y que no sé si es cierta la anécdota o no, pero él decía, siempre hay tiempo para aprender. Y estaba escribiendo versos, que no lo había hecho nunca. No lo había hecho nunca. No había escrito explícame versos. Explícame tú esa. Bueno, es que... La grandeza de Sócrates. Bueno, y su incidencia en la formación de lo que ha sido Occidente. Bueno, yo le digo a mis estudiantes que para mí los antiguos filósofos griegos pensaron por ellos y por nosotros. Ciertamente. Sócrates es un contemporáneo, pero lo más interesante de Sócrates es que Sócrates no predica un saber, sino un no saber. Sócrates se queda con la pregunta. Sócrates es un alma asombrada. Es decir, Sócrates no parte de que él sabe, sino de que no sabe y debe aprender. Mucha gente, de parte de los jóvenes que siguen nuestro programa, yo sé que pueden preguntarse alguna vez, porque son las preguntas de la vida, que ¿cuál es el sentido de su existencia? Que qué gracia tiene haber venido al mundo y luego, como una libélula, en un abrir y cerrar de ojos, partir. En Sócrates hay una respuesta para eso. Él plantea justamente en esa hora suprema, que es en el texto titulado Fedón, que filosofar es prepararse para morir y que parte de lo que él ha cosechado al filosofar es la comprensión segura de que más allá de esta vida nos vamos a encontrar con personas mejores que nosotros y con los dioses inmortales que no conocen defectos, que son los grandes acompañantes de la humanidad. Entonces, Sócrates es un modelo incluso para los que ejercen la docencia, porque Sócrates lo que procura es que nuestros escuchas, nuestros alumnos, lleguen por ellos mismos al conocimiento. El planteamiento básico de Sócrates es que todos sabemos, que es cuestión de que actualicemos o activemos ese saber. Entonces, por ese lado es un ejemplo, pero también es un ejemplo Sócrates en el sentido de que es una vida dedicada al conocimiento y ese es uno de los sentidos de la vida. La gente tiende a preguntarse que cuál es el sentido de la vida y esa pregunta ya supone que hay un solo sentido. No, hay muchos sentidos. Y uno de los sentidos es aprovechar esta estadía en este plano, en esta dimensión en que estamos, para pergeñar, para cultivar algunas certidumbres, algunas convicciones que podríamos llamarlas verdades o verosimilitudes sobre las cuales podamos asentar con firmeza los pies.
Claro, hay otros sentidos. La familia es un sentido, reproducirse es otro sentido, dejar alguna huella amable de nuestro paso por el mundo es otro sentido, de manera que la vida no tiene un sentido, sino que está cargada de sentidos. Y el que no aprovecha cada día, cada hora, cada minuto para cultivarse, para aprender algo nuevo, para hacer de sí mismo una joya, es decir, una obra de orfebrería, de alguna manera, no solo pierde ese costado de su existencia, sino que de algún modo traiciona el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es no solo que seamos mejores físicamente, sino espiritualmente, que nos acerquemos a Él. Ese soplo de vida inicial es una incitación a ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Y en ese camino, en ese propósito, tenemos los que amamos los libros un aliado fundamental. Y hoy los libros son tan baratos, están tan a la mano, son tan asequibles que hasta a través del celular, que cualquier niño, cualquier joven tiene hoy un aparato inteligente en sus manos. De manera que no hay excusa para no leer. Bueno, complementando lo que tú decías de Sócrates sobre el conocimiento, prácticamente lo mismo dice el doctor Leonel Fernández sobre la inteligencia. El doctor Leonel Fernández dice que todos somos inteligentes, que lo que tenemos que aprender es a identificar el tipo de inteligencia que poseemos cada uno y desarrollarla en su máxima expresión. Hermano Alejandro, yo quiero para finalizar hacerte 3 preguntas en una. La primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Bueno, la Fundación Filosofía Popular que preside Twinning Oscar, la Fundación Luis Borionera de Toy Clase 83, de la que me honro en ser parte, están empeñadas en desarrollar una especie de banco del libro. Voy a explicar que, bueno, en una biblioteca tú vas y quizás te puedan prestar un libro por 2 días, 3 días, pero tienes que retornarlo. Y creo que el concepto del banco del libro, que a mí se me pensaba que era una idea mía, pero después me di cuenta que era una idea primigenia tuya, pero que la idea, yo la viví cuando era estudiante de Matemática 012 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No tenía dinero para comprar el libro de Matemática 12 y la profesora Reyita Reyes me dijo, pero ve a Bienestar Estudiantil, que ellos tienen un banco del libro. Y no sé si todavía continúa ese banco del libro en la universidad, que diferente a la biblioteca, que cuando yo tenía que hacer una tarea, me prestaban el libro por 72 horas, pero yo tenía que retornarlo. Entonces, en ese banco del libro de Bienestar Estudiantil, los libros de texto nos los prestaban a los estudiantes durante el semestre completo, con la condición de que el libro tenía que ser retornado en buenas condiciones, valga la redundancia. Entonces, esa es nuestra idea, poder establecer ojalá que fuera en todos los pueblos del país, una especie de banco del libro donde, a diferencia de la biblioteca de cada pueblo, una persona pueda ir y buscar en el fondo bibliográfico de ese banco del libro un texto que le interese y llevárselo a modo de préstamo a su casa y leerlo en el tiempo que necesite para leerlo, 1 mes, 2 meses, 15 días, o que pueda ir y tomarlo prestado y sentarse en el parque o debajo de una mata o a orilla de un río a disfrutar una buena lectura. Pero ¿qué ocurre? El problema es el apoyo, yo diría, en este caso, no solamente de las autoridades a nivel nacional, sino sobre todo a las autoridades a nivel municipal. Porque para tú instalar esta especie de, vamos a decir, de regalo a un pueblo, tú necesitas un espacio físico, ¿verdad? Tú necesitas personas que atiendan estos libros. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos entrampados, tenemos casi 2.000 ejemplares de libros listos para instalar un banco de libros, pero no lo hemos podido hacer justamente por falta de ese apoyo. Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo tú te sientes cuando tú entras a tu biblioteca? Y la tercera es, ¿cuál sería tu consejo a las nuevas generaciones para crear
La tercera y más importante para mí, porque lo que estamos justamente haciendo es promover el hábito de la lectura. ¿Cuál sería tu consejo a las nuevas generaciones y, bueno, y a todos los actores que tengan que ver en la formación del hábito de la lectura, que yo entiendo que se forma desde que tú eres niño que ingresa a la escuela, tanto en el ámbito familiar, pero también en el ámbito escolar? ¿Qué tú recomendarías? Bueno, lo primero es respecto al banco del libro. Las ideas, Frank, no son de nadie. Las ideas son del que las aplica. Las ideas, mucha gente tiene ideas, pero no se trata de tener ideas, sino de llevarlas, de ejecutarlas, de poner en ejecución. Esa idea del banco del libro, en realidad la concebimos Ninosca y yo, y no sabíamos que hubo alguna vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tú y yo estudiamos y enseñamos, un banco del libro. Pero el banco del libro que Ninosca y yo fundamos en el recinto en que estuvimos trabajando desde 2018 a 2023, tenía otra naturaleza. No era propiamente un banco del libro en el sentido que del de la universidad, ni en el sentido del que vas a fundar en el cercado. El banco que Ninosca y yo fundamos era como un banco comercial, pero donde no había movimiento de moneda, sino de libros. Es Esa es la decir, idea fundamental. bueno, ¿cómo funcionaba? Que tú puedas cambiar, Exacto. llevar un libro que tú tienes, cambiarlo por otro. Exactamente. La idea de nosotros era que si alguien le interesaba un libro del banco del libro, pues llevaba un libro cualquiera. Podía ser nuevo, viejo, de un manual, un diccionario, en inglés, en francés, en alemán, en lo que fuera. Un libro por un libro. Y si quería luego intercambiar ese mismo libro de nuevo, otra vez podía ir e intercambiarlo. Pero en el banco del libro de Ninosca y yo, que por primera vez fuimos banqueros, en el banco del libro que fundamos para esa institución, no prestábamos libros, ni regalábamos libros, recibíamos donaciones. Entonces, la naturaleza es un poco distinta, pero en el fondo tiene la misma finalidad, que es promover la lectura e inventar juegos. Nosotros nos inventamos muchas cosas para promover la lectura. Por ejemplo, para un 23 de abril, a propósito, que estamos en abril, ¿no? Estamos en abril. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos a 15. Bueno, el 23. A 16. A 16. El 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Ninosca y yo, por ejemplo, para un 23 de abril nos inventamos una campaña, que fue la campaña del libro recobrado. ¿En qué consistía? Una serie de libros repetidos que teníamos, o del banco del libro, reunimos como 2 cajas de libros, ¿verdad? Y entonces le poníamos una inscripción dentro que decía, este libro te pertenece, ábrelo, léelo, ráyalo, y cuando lo hayas leído, pásalo hacia adelante. Entonces, ¿qué hicimos? Dejamos libros en la noche, cuando ya todo el mundo se había acostado, dejamos libros en los árboles, en los bancos del parque, en los frentes de la casa, en las ventanas de las iglesias. O sea, una manera de mover el libro, que el libro cobre presencia. Y se pueden hacer así muchísimas cosas, muchísimas actividades de promoción del libro. Por ejemplo, poner zanqueros a entregarle libros a los motoristas y conductores que respeten la norma, que le den paso a los peatones, por ejemplo. Entonces, a veces decía don Juan Bosch, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces las cosas no las hace porque quiere hacerlas perfectas de una vez. 2,000 libros es mucho. Nosotros comenzamos con 500 en el banco del libro y al final dejamos 5,000.
porque la gente se va animando y va ayudando y le gusta la iniciativa y te va aportando libros. Entonces, en cualquier rincón se puede poner el banco del libro. Con un día cualquiera en vacaciones, cuando no estemos en docencia en la universidad, nos vamos con un anaquel, inauguramos el banco del libro en el parque del cercado y lo anunciamos, contratamos una guagua anunciadora para decir que el día tal, a tal hora, va a haber un banco que todo el que quiera intercambiar libros como si fuera cheques, que vaya al parque. Y podemos incluso anunciar que va a funcionar ahí el banco del libro cada 2 meses para que la gente guarde sus libros. Y nos inventamos concursos y nos inventamos twines o intercambios de décimas. O hacemos concursos y les regalamos libros a los jóvenes. Por una parte. Por otra parte, en cualquier rincón del ayuntamiento tenemos un alcalde que por suerte es sensible, es un hombre de cultura, y en cualquier rincón del ayuntamiento puede funcionar el banco del libro. No tiene que funcionar las 24 horas, ni 8. Podemos ponerle un horario. Le vamos a pedir un rincón en el Centro Cultural Cercadense. Por ejemplo. Que donde funcionan los bomberos, que claro. ahí hay mucho espacio. Ahí él tiene que concederle un espacio ahí para nosotros dejar instalado pues, el banco del libro. Que llegue el mensaje al señor síndico, que es un gran amigo, y una persona que tenemos William Garavito, en alta consideración. En el caso del cercado, porque también he adelantado conversaciones con Wellington, el síndico de Rancho La Guardia, que está en la mejor disposición de que se instale allá el banco del libro. Perfecto. Y también con Nano, el alcalde de Hondo Valle, que en este momento están construyendo una biblioteca, pero la naturaleza del banco del libro yo creo que esté desvinculada de la biblioteca municipal, para que no vaya a crearle conflicto en el manejo de los fondos bibliográficos al responsable de la biblioteca municipal, respecto a los libros que son del banco del libro y a los libros que son de la biblioteca. Que cómo yo me siento cuando entro aquí, como Adán en el paraíso, como esa mañana en que después de la larga noche de la nada en que estaba Adán, abrió los ojos y vio que el mundo era hermoso, que canturreaban y volaban los pájaros, que titilaba el agua entre las piedras, que había verdor y flores por doquier. Porque una biblioteca es también un espacio bello. Mira cuántos tonos, cuántos colores, cuánta diversidad de tamaños. Por ejemplo, es un retrato de lo que somos los dominicanos, que somos unos y diversos. Nos une la cultura, nos unen los usos, nos unen los hábitos mentales, nos une la lengua, pero somos diversos, de diverso color, de diverso tamaño, de diversos sentires, de diversas religiones, pero dominicanos. Ese es el factor unitivo. Entonces, en realidad yo suelo decir de broma que Ninosca hizo este espacio para que yo no quisiera salir de la casa. Yo no quiero ir a la calle. Y de hecho, yo salgo cuando es estrictamente necesario. Estrictamente necesario puede ser visitar a un amigo. Estrictamente necesario puede ser ir a la universidad a trabajar, ir a la librería. Y estrictamente necesario es también divertirse. Porque la gente tiende a pensar que quienes somos amantes de los libros somos personas tristes o somos personas aburridas. Y es todo lo contrario. Para los jóvenes, vaya ese mismo mensaje. O sea, para cada situación hay un libro. Para el joven que quiere enamorarse y no sabe cómo, hay un libro. Para el joven que está triste o está nostálgico porque se acaban las clases y va a echar de menos sus amigos, hay un libro. Para el joven que está padeciendo penas de amor, hay un libro. Es cuestión de acercarse al libro. El joven que tiene dificultades para expresarse,
hay un libro que le dice cómo expresarse. El joven que quiere aprender a escribir, hay un libro que le dice. No hay tema acerca del cual no haya un libro esperándote. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso que está haciendo la fundación. Propiciar el encuentro del joven con los libros y hacer excursiones a las librerías. Ir a las librerías, no necesariamente a comprar libros. A ver libros. A ver libros, como uno va al supermercado o a la O a la ferretería. ferretería. A ver. De seguro que algún libro te herirá los ojos. Seguro que algún libro te tocará el corazón. Seguro que algún libro te invitará a entrar en ese boscaje amable de palabras que es un volumen tipo códice, que es ese. Que no siempre fueron así los libros. Los libros eran rollos. Eran rollos Y papiros, ¿no? y papiros. Entonces, mira qué fácil hoy. Teniendo nosotros al alcance de la mano todo el saber de la humanidad, ¿cómo podemos darnos el lujo de no aprovecharlo? No, Si es tan fácil. Además, la satisfacción. A mí me gusta hasta olerlo. Olerlo, La sentirlo. satisfacción del olor, Claro. tanto de cuando están nuevos como cuando ya están bastante manoseados, porque ellos a medida que va pasando el tiempo, ellos van cambiando de olor. Claro. Como claro. quien dice, por ejemplo, tiene un olor que dice, me han leído mucha gente. Exacto. Sí, muy bien. Bueno, Alejandro, esta constituye la primera cápsula de Ventana Cultural para la promoción de la lectura. Yo espero que sea del agrado de nuestros seguidores, que sea del agrado de los teleaudiencia del canal Saleca TV, el canal 10 de Telecable El Cercado, y que sea de provecho sobre todo para nuestro público de cualquier naturaleza, niños, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, y todo el que entienda que como Sócrates siempre hay tiempo para aprender. Cuando en exterior, voy a hacerte dos preguntas, dos últimas preguntas. Una que es, bueno, que no es una pregunta, es más bien una petición que te voy a hacer. Te voy a pedir que hagas un compromiso. Tú sabes que el equipo de conductores de este programa, además de un servidor, está integrado también por Alejandro Velo, Ninoca Velázquez y Gisela Rodríguez. Y fruto de las reuniones anuales que hace la promoción Luis Guarionera Antoy Clase 83, se ha creado una fundación que se llama Fundación Luis Guarionera Antoy Clase 83. Y dentro de los trabajos que esa fundación se ha propuesto hacer por el pueblo que le dio origen, que es el Cercado, y que después, junto con la fundación también de Alejandro Velo, que se llama Filosofía Popular, queremos comenzar a establecer una serie de bancos de libros en el Cercado, Fondo Valle Real, las matas de Papán. Y nosotros decimos, y ojalá que sea una iniciativa que pueda expandirse a muchísimos otros pueblos, porque la idea es, el concepto es diferente del concepto de biblioteca. El concepto de banco, tú sabes cuál es, que tú puedes ir y tomar prestado. Entonces, eso es la idea, que aparte de la biblioteca municipal, donde las personas tienen que ir a sentarse, pueda haber un banco de libros donde yo, por ejemplo, pueda ir con la fuerza del débil, si ya lo leí, decir, mira, yo quiero cambiar este libro por uno de los que están en el banco. Y bueno, a ti te dan la opción de que tú escojas, te reciben tu libro y tú escoges otro. O que tú puedas ir y decir, mira, yo necesito que tú me prestes la fuerza de los débiles para yo llevármelo para mi casa por una semana, sí, o por un mes. ¿Entiendes? Esa es la idea. Entonces yo quiero que tú te comprometas. Cuando ese banco de libros comience a funcionar, cuando el primer banco de libros comience a funcionar, que yo espero que sea en el Cercado, a que tú hagas llegar a ese banco de libros las obras que son de tu autoría. De la unidad civil. Entonces, tengo pocas, pero aparecen, yo descargo, si no, algunos meses. Bien.
Tuve que conseguir una que un amigo me tenía tocado. No. Sí, bien, entonces la pregunta de cierre está relacionado con algo que tú dijiste quizá en medio de la entrevista, que no se lee. Y esta es una pregunta que quizá después hagamos un corte, le incluyamos en un programa, porque también uno de los objetivos que estamos haciendo es promover la lectura a través de cápsulas y a través de programas motivacionales donde llamamos a los jóvenes a descubrir el maravilloso mundo de los libros. ¿Qué importancia tiene para ti la lectura? Mira, claro, quizá sea un poco atrevido no decir que los jóvenes no leen. Lo que pasa es que los jóvenes no leen necesariamente lo que yo leí. Ellos leen porque tienen otro mecanismo de leer. Cuando yo digo que no se lee la gente, es porque tú llevas unos libros a una biblioteca, a una librería, y tú llevas 10 libros a una librería, y pasa 6 meses de tiempo, y no se ha vendido uno. Entonces, yo hablando con la gente de Cuesta, que yo compro libros a través de Cuesta, y ellos me dicen que, por ejemplo, el libro de Edmond Hare, yo compré esos libros ahí y me dicen que ellos lo piden, pero que apenas se piden 10, 15 libros. No hay una cultura de lectura, ¿no? Y el que no lee, como veo siempre a Leonel Fernández dice, Los amantes de lectura. hay que leer. Y yo he tenido problemas con mi vista, y hay querido leer. Y yo no quiero decir que los audiolibros. Tienes que acostumbrarte ahora a los audiolibros. Los clásicos están ahí, estoy aprovechado. ¿Cómo estábamos? Los libros clásicos que no había leído muchísimo, las mejores obras clásicas, todas las he oído ahí, pero la gente que uno se acostumbró a tener contacto físico con el libro. Pero hay que crear en la juventud ese hábito de lectura, porque además del problema de la lectoescritura que tiene nuestra educación, el que lee algo y se hace un hábito de lectura, algo aprende. Porque el problema está en lo que no lee. A mí me da pena muchas veces cuando veo gente de mi generación, de mi profesión, gente que escribiendo mal. ¿Qué es lo que está pasando? Y nosotros aprendimos a escribir, aprendimos a leer, fue leyendo y haciendo. Así es. Entonces lo más importante es llamar a la juventud a que se planteen por lo menos. Hay muchísimos libros gratis en internet. Yo le digo a las personas que me preguntan, digo, comiencen a leer biografía que están en internet. Y hay miles de biografías interesantísimas. Ahí está Martin Luther King, ahí está John F. Kennedy, ahí está Gandhi, todas esas biografías. Ahí está Mandela. Che Guevara, Mandela, y son interesantísimas. Y hay diferentes, hay una biografía que se pone, como yo, 50 páginas, pero hay biografías cortas que son de 10 o 12 páginas. Hay de todos los gustos. Entonces yo creo que los muchachos deben aprender a comenzar a leer, aunque sea trazarse una meta de que todos los meses yo voy a leer algo. Yo estaba dando alguna conferencia allá en mi pueblo y yo les digo que hagan anotaciones, que a mí me faltaron las anotaciones. Cuando leía. No las tenía a última hora. Si hubiera tenido todas las anotaciones que yo hice, la hubiese podido condensar en un libro. Y hay muchos libros de fácil lectura. Usted no se puede poner a estudiar. El profesional que solamente estudia los libros de texto, de formativo, que es un problema de muchos profesionales en el país. Me ha sorprendido gratamente. He tenido contacto con varios médicos de mucho nivel, como el doctor Sebastián Cuello, como el doctor Ismael de Callá, como Flores Miller. Y cuando hablamos de eso aquí, esa gente tiene Freddy Ferrera. Sabía que Freddy tiene una maestría en historia. Esa gente tiene todo
un aval de conocimiento, que no es solo de medicina. No solo de religión. Por eso esa gente tiene ese conocimiento tan amplio de la vida. Muy bien. Bueno, Ismael, hemos llegado al final de